Iglesia Trillo Nuevo, mi nombre es Abigail Sánchez. Tengo nuevamente el honor de saludarte, de darte la bienvenida a este espacio que no me pertenece, sino que es totalmente un espacio para que el Señor hable a nuestros corazones. Doy gracias a Dios y a Israel que me da nuevamente este privilegio de poder compartir la palabra. Este mensaje es el primer mensaje de una nueva serie llamada Dios de Fuego. Y este mensaje, para quien toma notas, se llama M aquí. Este mensaje no es para cualquier persona. Es para esas personas que han tenido un llamado de Dios. ¿Cuál es aquel llamado que Dios te ha dado? ¿Y cómo puedo identificar ese llamado de Dios para mi vida? Quiero leerte esta introducción. Quiero que pongas mucha atención en este personaje, en esta persona que impactó el corazón de tantas personas. Billy Graham nació en una pequeña granja en Carolina del Norte en 1918, en una familia humilde y cristiana. Aunque conocía de Dios desde niño, fue en su adolescencia, durante una campaña evangelística, que él tuvo un encuentro personal con Jesús, que cambió su vida para siempre. A partir de ese momento, sintió el llamado profundo de predicar el Evangelio y con un corazón obediente dijo: sí, Señor, aquí estoy. Lo que comenzó en un pequeño pueblo terminó convirtiéndose en un ministerio que alcanzó a millones de personas alrededor del mundo, recordándonos que cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos lleva mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Pero bueno, vamos a pensar ahora, ¿qué es el llamamiento? ¿Qué es este llamamiento del que Abby me está hablando? El llamamiento, mi querido hermano, ese llamamiento de Dios es la voz del Señor guiando nuestros pasos hacia su propósito, con el respaldo de su presencia y su poder para cumplirlo. Nuevamente te voy a decir, el llamamiento de Dios es la voz del Señor guiando nuestros pasos hacia su propósito, con el respaldo de su presencia y poder para cumplirlo. Hay llamamientos específicos en donde Dios aparta a alguien para una tarea particular, para el servicio dentro o fuera de la iglesia. Hay personas que tienen un llamamiento para salir a algún otro lugar fuera de su casa. ¿Sí? Tienen que salir a algún otro país, o ir a alguna otra ciudad, o ir a alguna aldea, para hacer algo en específico. Hay otras personas que son llamadas a la iglesia, a servir dentro de una iglesia local, pero de manera muy específica. Y quiero leerte este versículo que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, que fue un apóstol, ¿verdad? Un discípulo, perdón, de Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repetiré esto: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y quiero hablarte hoy de 4 personajes, de 4 personas que están en la Biblia, que nos enseñan acerca de diferentes limitaciones, pero también a su vez diferentes llamados, un llamamiento santo de parte de Dios para cada uno de ellos.
Vamos a iniciar con Moisés. Moisés está ubicado su historia en Éxodo, ¿verdad? Hasta Deuteronomio. Moisés había huido de Egipto tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Moisés nació en una casa hebrea, era un niño hebreo, pero en aquel tiempo el faraón estaba matando a todos los primogénitos varones para que el pueblo dejara de crecer. Pero su mamá Jocabed decidió crear un pequeño botecito de bebé, ¿sí? Era una especie de canasta que estaba calafateada y que tenía los mismos, eh, pues sí, los mismos materiales que tenía el arca de Noé para evitar la, la, la penetración del agua y que el bebé pudiera hundirse. De esta manera, Jocabed lo pone en el río y Dios lo lleva a cumplir un propósito a casa del faraón. Cuando la hija del faraón lo encuentra, lo da a su madre para que lo cuide, porque su hermana lo estaba viendo de lejos y ella se ofreció para llevarlo a su casa sin que la hija de faraón supiera quién era la mamá. La llevaron con una nodriza que finalmente era su madre eh, física, biológica. Entonces, ahora sí, dándote el contexto, Moisés, crecido en el palacio del faraón, vio a un egipcio que maltrataba y golpeaba a un hebreo y lo mató. Llevaba 40 años en el desierto como pastor en Madián. Esto está en Éxodo capítulo 2, versículo del 15 al 25, por si tú quieres tomar nota y leerlo después en tu casa. Pero Dios, hermanos, allí en ese desierto, en donde él ya no estaba en la casa de Faraón, sino ahora era un pastor de ovejas en Madián. Dios no se había olvidado del propósito por el cual le conservó la vida. ¿Cuál es ese llamado? Moisés, un día en el desierto, ve una zarza que ardía, pero no se consumía, y llamó a su atención, y entonces Moisés quiso acercarse, y cuando iba acercándose, Dios lo llama por su nombre cuando estaba cerca, y le dice, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí. Y Dios le ordena quitarse las sandalias de sus pies, en respeto a aquel lugar, pero sobre todo a aquel a quien le estaba hablando, que era el ángel de Jehová. El mismo Señor estaba llamando el nombre de Moisés, y Moisés obedece reconociendo su santidad y autoridad de aquel que le estaba llamando. Dios le explica que su pueblo había estado esclavizado, cautivo, y que él había escuchado el gemir de su pueblo, y que lo iba a liberar, y que lo iba a usar a él para poderse presentar delante del faraón. Él iba a ser un embajador de Dios ante el faraón. Y Moisés respondió con varias excusas. En primer lugar, no sé qué decir. Y Dios le revela su nombre. Yo soy el que soy. Eso dirás. No me creerán, dijo Moisés. Y Dios le da señales maravillosas. Una vara convertida en serpiente, una mano leprosa que estaba sana, le da lepra, la vuelve a sanar el Señor de manera sobrenatural. Y convierte el agua en sangre. Estas señales eran señales que Dios estaba mostrando a Moisés para poder llevar el poder de Dios ante el faraón y el pueblo. No sé hablar bien, esa fue otra de las excusas, esa limitación que Moisés dijo, soy torpe de labios.
no sé hablar bien. Y Dios promete ayudarlo y pone a Aarón como su portavoz. Otra de las excusas dijo, envía a otro. Entonces Dios se enoja con él y le vuelve a decir, yo soy Jehová, yo iré contigo. Y entonces reafirma que Moisés es el elegido. Nos damos cuenta de que Moisés puso ante Dios limitaciones humanas. No sé qué decirle al pueblo, qué le voy a decir al faraón. No me van a creer quién soy yo para hablarles. Yo no sé hablar bien, soy tartamudo, me trabo. Envía a otro, tal vez habrá otro más capaz que yo. Sin embargo, el Dios de fuego no detiene su poder por tus limitaciones físicas ni por tus temores. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que estaba llamando a Moisés no se limitó por aquellas excusas que Moisés puso. Ahora vamos a ver a Pedro. Pedro, también llamado Simón, era un pescador de Galilea que trabajaba con su hermano Andrés. Esto lo encontramos en Mateo 4:18. Él era una persona común, que vivía una vida común, sin imaginar que Jesús lo llamaría a un propósito eterno. ¿Cuál fue el llamado de Pedro? Mientras Pedro y Andrés, su hermano, estaban pescando, Jesús les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y entonces al instante ellos dejaron sus redes y le siguieron. A pesar de que Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo varias limitaciones. Tuvo varias limitaciones en cuanto a este proceso que tuvo que vivir antes de conocer al Dios de fuego. Pedro comenzó a hundirse en el agua mientras caminaba sobre ella, después de haberle pedido al Señor que le mandara ir hacia él. Jesús venía alcanzando a sus discípulos en medio de una tormenta. Jesús venía caminando por encima de las aguas y él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo, ve. Y entonces Pedro comienza a caminar, pero él comenzó a hundirse en el agua cuando desvió su mirada de Jesús hacia el viento y el mar. Entonces Cristo lo toma de la mano y lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto fortalece la fe de Pedro y su confianza en Jesús. Pedro se opuso al anuncio de la muerte de Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a morir, él dijo, no te acontezca tal cosa. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, ayudándolo a comprender que los planes de Dios superaban la lógica humana. ¿Cuándo nos podríamos imaginar que la muerte del Maestro tendría un propósito eterno, que era parte del plan de Dios para salvar al mundo perdido? Cuando Jesús está siendo arrestado en el huerto de Getsemaní, Pedro corta la oreja de Malco, el siervo, y Jesús le ordena guardar la espada, y sana la oreja del siervo. Y una vez que Jesús había sido crucificado, Pedro niega a Jesús 3 veces por miedo a morir, por miedo a terminar crucificado como Jesús. Pero Jesús, tras resucitar, lo restaura en amor, confirmándole su misión. Apacienta mis ovejas. Le dice,
Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquel hombre que había dudado, aquel hombre que había desviado su mirada, aquel hombre que no comprendía los propósitos de Dios, aquel hombre impulsivo, enojón, estaba conociendo la misericordia de Dios. Y nuevamente vemos que Dios es capaz de consumir nuestro pecado y levantarnos a pesar de nuestro carácter y de nuestros errores. Dios no es un Dios que se limita por tu carácter, sino que lo sirve a Él. Cuando nosotros nos sujetamos, nuestro carácter le es útil a Dios y nuestros errores nos enseñan. Jonás. El llamado de Jonás es una historia bíblica, hermano, única, que muestra que no solo el poder de Dios está presente, sino que también su misericordia está palpable cada día. Jonás era un profeta de Israel que fue elegido para ir a la gran ciudad de Nínive, un pueblo conocido por su crueldad y maldad. ¿Cuál fue el llamado de Jonás? En Jonás 1, versículo del 1 al 2, vemos que dice, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuáles fueron los errores de Jonás? ¿Cuál es la limitación que puso en este momento este profeta? Jonás huye en dirección opuesta y toma un barco en dirección a Tarsis. En vez de dirigirse hacia Nínive, tomó un barco que lo llevara hacia el otro lado, a Tarsis. Entonces Dios envía una gran tormenta que amenaza con hundir el barco. Cuando está esa gran tormenta, Jonás reconoce su desobediencia y pide ser arrojado al mar. Y Dios entonces muestra su soberanía al preparar un gran pez que se traga a Jonás al ser arrojado al mar. Cuando Jonás está dentro de el pez, él ora y se humilla reconociendo su dependencia y su necesidad de Dios, y Dios escucha su oración y ordena al pez que lo arroje en tierra firme. Y el pez, obviamente, obedece y va y lo echa en tierra firme. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Y Dios le enseña compasión, amor y misericordia por todos a través de una planta que le estaba dando sombra. De pronto Dios manda que esa planta se seque y Jonás se enoja porque mató y secó una planta. ¿Cuánto más Dios iba a preocuparse por la gran ciudad de Nínive? ¿Cuántos habitantes tenía? Y Dios le muestra su compasión a Jonás. No se puede huir del Dios de fuego, hermano. Su plan y su propósito siempre será cumplido a pesar de tu desobediencia, de mi desobediencia. Él se proveerá de los medios necesarios, sea una tormenta, sea un pez, sea una planta. Los medios necesarios para que ese llamamiento sea cumplido serán usados por Dios, el Dios de fuego, un Dios que es fuego consumidor, no se limita ante ninguna situación. Y vamos a ver por último a María. María, madre de Jesús. Era una joven virgen de Nazaret, comprometida con José, un carpintero descendiente de David, que llevaba una vida sencilla, sin imaginar que Dios la había elegido para ser instrumento en su plan de salvación.
Esto lo encuentras en Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. ¿Cuál fue el llamado de María? El ángel Gabriel es enviado a Nazaret para darle el mensaje: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. A pesar de que María se turba con la noticia de que va a tener un bebé, pregunta con sencillez y humildad cómo sería esto posible si ella no conocía varón, apenas iba a casar. Y el ángel le explica que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que el niño que nacería sería santo, el Hijo de Dios. Aquí, hermano, sorprendentemente, no hubo una limitación en el corazón de María. Con fe y sumisión, María responde algo maravilloso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María acepta su llamado con obediencia, humildad y fe, a pesar de los riesgos sociales y personales que esto implicaba. La gente que le rodeaba sabía, hermano, sabía que ella aún no era casada. ¿Qué pensarían de ella? ¿Qué podría pasarle a ella cuando la vieran embarazada? Si José no la aceptaba, ella podía morir apedreada por fornicación. Sin embargo, a ella esto no la detuvo para creer. El Dios de fuego elige corazones humildes, no posiciones o riquezas. La fe supera el temor, porque a quien Dios llama, también Él le respalda. El llamado de Dios no es solo un privilegio, sino un compromiso de entrega y valentía. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? ¿Cuál es el resultado de decir: Señor, heme aquí? No importa mi carácter, no importan mis limitaciones físicas, no importa mi falta de recursos económicos, no importan mis temores, no importa lo que piense la gente, no importa que yo dude de pronto, que me dé miedo, Señor, no importa, heme aquí. Y como lo dijo María, haz conmigo conforme a tu palabra. Moisés, hermano, fue libertador del pueblo. Por él obedecer y sujetarse y obedecer en todo lo que Dios le había mandado, a pesar de todas las limitaciones y todas las excusas que él puso cuando él decidió creer a Dios y a su llamado. Moisés fue libertador del pueblo de Israel. Vio el poder de Dios a través de las plagas en Egipto. Vio cómo Dios abrió el mar Rojo, se partió en dos para que el pueblo pudiera pasar en seco. Vio cómo Dios mandó del cielo el maná y las codornices que alimentaban al pueblo de manera sobrenatural. Él vio cómo el calzado y el vestido del pueblo no se desgastaba. Moisés habló con Dios en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos y recibió instrucción y dirección de Dios hasta su muerte. Ese fue el resultado de la obediencia en la vida de un hombre imperfecto, tartamudo y miedoso. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó a multitudes, hermanos. El primer sermón que Pedro dio, se convirtieron 3,000 personas en un solo día ante un mensaje del poder del Espíritu Santo.
La gente ponía a los enfermos en el piso para que la sombra de Pedro, por donde él pasara, esa sombra tocara a los enfermos y ellos fueran sanados. Él vio gente ser resucitada por el poder de Dios, por solamente creer y decir, ok, me equivoqué, te negué, Jesús, pero aquí estoy, perdóname, tú lo sabes todo. ¿Qué es aquello que te limita? ¿Qué es aquello que te hace dudar del llamado de Dios? ¿Qué es aquello que te ata y no te permite dar un paso de fe para ser lleno del Espíritu Santo y ser usado por Dios? Jonás anunció de manera obediente que en 40 días Nínive sería destruida después de haber salido de la barriga de un pez. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron ayuno y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, inclusive el rey, se levantó de su trono, se quitó su ropa real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y todo el pueblo se vistió de cilicio como señal de arrepentimiento y Dios perdonó a la ciudad de Nínive. No importó la desobediencia de Jonás, no importó la tormenta, no importó el gran pez, no importó su enojo, no importó su carácter. Dios lo usó cuando él dispuso en su corazón el ir y ser obediente. Muchas personas se salvaron de morir y reconocieron a Dios como Dios por causa de la obediencia al llamamiento. María tuvo el privilegio de ser el único ser humano que acompañó a Jesús desde el nacimiento hasta el día de su muerte y aún más su resurrección. Fue la primera en presenciar el primer milagro de Jesús. Inclusive ella lo incitó a que lo hiciera. El primer milagro de Jesús fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Ella confiaba en que Jesús era el Mesías y presenció el poder de Dios a través de él, que era Dios mismo, el Salvador del mundo. Y para terminar, quiero decirte nuevamente nuestro versículo de esta predicación, en segunda carta de Timoteo, versículo 9, capítulo 1, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Déjame decirte que al Señor no le importan nuestras obras. El llamamiento santo que nos ha dado no es conforme a tus obras, ni a mis obras, no es conforme a nuestras limitaciones, sino según el propósito suyo. Fuimos creados para exaltar el nombre del Señor. Fuimos creados para exaltarle. Fuimos creados para su gloria. No es conforme a nuestra necesidad. No es conforme a nuestra comodidad, que es aquello que te ata. ¿Por qué no has dado ese paso de fe de decir, heme aquí, Señor, úsame? ¿Qué podría detener a Dios? ¿El dinero? El Señor es dueño del oro y de la plata. No necesita que tú tengas dinero. El Señor habla y no debe a nadie. ¿Qué te da miedo? El salir de tu comodidad. El Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía en dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos impide obedecer y decir, heme aquí? Cumplamos el propósito de un Dios santo que puede usar tu vida. Tú no sabes si el día de mañana
por obedecer. El Señor te levanta para hacer milagros, para proclamar su palabra, para que más de 3,000 personas en un solo día conozcan el nombre de Jesús y sean salvos. ¿Para qué te levantó el Señor? ¿Cuál es el llamado que tienes? Para trabajar con los pequeños. De ellos es el reino de los cielos, es algo santo, especial y maravilloso. Así que no hay ninguna limitación que tú y yo podamos poner, ninguna excusa que sea válida ante el poder del llamamiento que el Señor nos ha hecho conforme a su propósito para ti, para mí. Vamos a orar, hermano. Te invito a que en tu lugar, en donde tú estás, puedas clamar a Dios conmigo. Oh Señor, Dios de fuego, Dios de propósitos, Dios de llamado, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres santo, santo, santo. Te exaltamos, Señor, y queremos ponernos delante de ti para rogarte, mi Dios, que tú nos inquietes para cumplir ese llamado y decir, heme aquí, que cuando tú pases lista, Señor, digamos, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, no importa, no importa nada, no importa salir de mi zona de confort, no me importa el no dormir bien, no me importa nada, lo que quiero es obedecerte, porque en la obediencia hay bendición, dice tu palabra. Inquiétanos, Señor, inquiétanos. Despierta a los valientes por tu reino. Despertad a los valientes y vengan los hombres de guerra. Oh Señor, tú conoces el corazón. Inquiétalos. Levanta una generación de siervos, levanta una generación de poder en donde podamos llevar tu palabra a los necesitados, al mundo enfermo, y que tú manifiestes tu poder y tu gloria a través de cada uno de nosotros, Señor. Como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con Jonás, con María, con Samuel, con Pablo, con Isaías, con Elías, con Eliseo, con Josué. Oh Señor, usa nuestras vidas. Henos aquí, Señor. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si hemos sido insensibles a tu voz. Perdónanos si hemos puesto limitación tras limitación y excusa tras excusa. Perdónanos. Permítenos atender a ese llamamiento santo para cumplir tu propósito y tu voluntad en cada uno de nosotros. Y esto lo oro en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, a quien amo y sirvo, a quien tengo el honor de poder predicar, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que el Señor inquiete tu corazón y te permita cumplir el llamado que te ha hecho.